Este programa es ajeno a la programación de Vea Canal. Cualquier eventualidad es responsabilidad del mismo. Vea Canal. Formando opinión con madurez. Amigos, buenos días. Estamos una vez más en Buen Día Otto por Vea Canal. Hoy viernes 7 de noviembre vamos a tener un programa especial y pues vamos a comentar todos los temas, la coyuntura, el contexto de cada uno de estos temas que agobian y que preocupan a todos los guatemaltecos, pero que muchas veces tal vez no los logramos dimensionar el alcance de estos problemas, de estas preocupaciones, y que muchas veces también dejarlas pasar inadvertidas, dejarlas pasar por alto, pues las consecuencias del futuro son siempre mayores, peores, si se le quiere llamar, y pues cada uno de estos temas, sobre todo con las crisis que estamos viviendo, vamos a tratar inmediatamente con nuestros amigos Germán Cruz, Edgar Figueredo, nuestro amigo Edgar Portillo, economista, exdecano de Economía, el expresidente Jorge Serrano Elías y su servidor Otto Rothman. Estaremos compartiendo para todo el pueblo de Guatemala que hace un esfuerzo por entender y por estar pendiente de 2 horas de programas que dejan ese mensaje de interés y ese mensaje de que hay que participar. Quiero el día de hoy felicitar a mi señor padre, que está cumpliendo 80 años y que, pues, ¿qué más puedo decir de alguien que me enseñó a trabajar? Que realmente me enseñó a respetar, que me enseñó a amar este país. Y es que aprendí mucho de él, he aprendido mucho de él, así es de que le mando una felicitación muy especial. Él está pendiente siempre de todos los programas de Buen Día Otto, de Vea Canal, y bueno, pues espero verlo el día de hoy. Así es de que de estos problemas que nos preocupan, ¿por qué no decirlo? La crisis hospitalaria, esta semana pues se ha convertido en la noticia, se ha convertido en la tragedia para muchos y se ha convertido en el botín, desgraciadamente económico, para otros. Esto no es de ahora, esto es permanente de este gobierno, del pasado y del antepasado. Y vamos a hablar de esa crisis que a través del tráfico de influencias, a través de los contratos por emergencia, contratos abiertos, etcétera, cualquier invento que se han generado para obtener de ese presupuesto la mayor cantidad del porcentaje y desviarlo para cuentas particulares y empresas particulares, pues vamos a comentar ese tema. La economía del país se ha visto prácticamente también amenazada. Ayer la SAT reconocía un déficit de 1.300 millones y puede ser incluso más. Esto es una amenaza de una próxima y futura inflación, podría pronunciarse o anunciarse, preverse, y es que para nadie es un secreto la irresponsabilidad en que han manejado la administración pública, las arcas del Estado. La crisis institucional sigue, aún no se ha juramentado a la nueva Corte Suprema de Justicia, los magistrados de salas, la Contraloría General está prácticamente en este momento pues sin rumbo. Imagínense ustedes, el Congreso de la República a través de la represión se logra un convenio económico de intereses particulares, económicos, empresariales, logran secuestrar y evitar que de alguna forma
política democrática se diera un cambio en la junta directiva, y esto va a traer repercusiones, porque la forma en que dieron un golpe dentro del Congreso, a golpes, porque el día de la elección se manda una turba a golpear y a provocar que no se diera ese cambio en la dirección del Congreso, pues eso va a tener consecuencias siempre, porque insisten en mantener a como dé lugar el poder. Grupos definitivamente espurios, grupos criminales organizados. Dentro de todo esto, la crisis social, salud, desnutrición, pobreza, y luego viene la violencia como que es ya el catalizador de todo esto. A través de la violencia mantener el sistema, la gobernabilidad del país. El presidente salió en un recorrido y el día que sale, justamente a una cuadra por donde va pasando él, pues matan a un piloto y bueno, la historia es larga, interesante y como podemos ver, si ustedes quieren, graciosa, cínica, pero es la historia de Guatemala. Es el diario vivir de todos los guatemaltecos. Ojalá a nadie le toque llegar a un hospital donde no hay agua, donde no hay ropa, donde no hay jabón, donde hay ratas, donde hay cucarachas, donde los que pasan al segundo, los del primer nivel mueren el 60% y el otro 40% que logran pasar a segundo nivel, ya donde hay tratamiento. Como lo dije la semana pasada, un amigo se acercó y me dijo: Otto, se está muriendo la gente en el primer nivel. Cuando me pasaron al segundo nivel, me empezaron a dar tratamiento, pero yo sentía que moría con los demás. Una cosa increíble. Pero lo digo y lo repito, y es un amigo a quien, pues, como me dijo, vengo a decirte solo a eso vengo, Otto, y no podemos dejar pasar por alto cuando hemos visto la situación de los hospitales. En Bélgica se generaron protestas durante esta semana porque el gobierno anunció bajar o recortes en los programas sociales. En Francia murió esta semana un estudiante porque se oponía a una represa. Inmediatamente 40 colegios se sumaron a un paro y va en aumento. En México, la UNAM y muchas otras organizaciones, institutos y todas las normales de México se encuentran en este momento en un paro histórico y están pidiendo la renuncia del presidente Peña Nieto. En Guatemala repetitivamente hemos visto masacres, hemos visto corrupción, hemos visto entrega de la soberanía, y pareciéramos como que no despertamos, no reaccionamos, pareciera que no nos importa, pero ese no nos importa, mañana lo vamos a pagar más caro. Así es de que definitivamente acá en Guatemala el nacionalismo es una de las pocas salidas que nos quedan, y ese nacionalismo debemos empezarlo a mostrar permanentemente, esa defensa por lo propio, por lo nuestro, y esa unidad que es la que puede generar la identidad para el cambio de Guatemala. Vamos a tratar de trasladarla al día de hoy, a ustedes amigos que nos ven en casa. Así es de que, Germán, empezamos contigo y conoces bien la crisis hospitalaria. Incluso entramos en discusión con Edgar Figueredo para que el pueblo entienda que no es solo por hablar, es porque tenemos que generar la indignación del pueblo para el cambio. Por favor, Germán. Otto, buenos días. Edgar, buenos días. Ingeniero Serrano, un gran abrazo a la distancia. Yo quiero adherirme a un gran abrazo a don Guayo, Rosman, papá, que tengo el gran gusto de conocerlo, un hombre emprendedor, trabajador, del cual yo también en mi tiempo aprendí mucho, Otto. Una persona que yo le tengo mucho amor, mucho cariño. Don Guayo, a la distancia, un gran abrazo, que Dios me lo bendiga a usted, a la familia, a todos los Rotman. Un hombre que marcó también en mi corazón, dejó una huella imborrable, y me uno también a esa felicitación, a esos 80 añitos. Se dice fácil, pero ahí está, Guayo, se le estima y se le quiere.
a las personas que tienen a bien abrirnos la intimidad de su casa cada semana. La idea realmente es desbloquear la mente, abrir ese bloqueo mental que los medios nos tienen, pero no solamente eso, sino que despertar la conciencia del guatemalteco, que está totalmente narcotizada, está totalmente sedada. Mira, el problema de salud pública es un problema que en esta tribuna del pueblo nosotros por 3 años hemos venido denunciando viernes a viernes. No es primera vez que hablamos, aquí veníamos con pruebas, le hablábamos a la gente, les decíamos, están matando a la gente en el sistema de salud, se están robando hasta las sábanas, yo lo dije aquí, se están robando hasta las colchonetas, se están llevando, y estos desgraciados van a dejar colapsado y totalmente hecho un caos todo lo que es el sistema de salud. Dicho y hecho, hoy tenemos un sistema no humano. Fíjense que yo compararía esto con aquellos campos de exterminio alemán, donde la gente hacía fila para ir a morir. Y estos hospitales, mire, ponga mucha atención, porque esto es indignante realmente. Estos hospitales son campos de exterminio para los guatemaltecos. Estos desgraciados, porque disculpen, yo quisiera decir otras palabras para poderme referir a estos gobernantes y las tribus y las hordas, hijos de Atila, que gobiernan con ellos, le han quitado la oportunidad de salud al pueblo de Guatemala. Es ver cómo el procurador de los derechos humanos, que el procurador nos ha dejado, pero en la calle de la amargura, por lo menos ayer se manifestó y decía que el hospital San Juan de Dios era inhabitable porque tenía una plaga de ratas y de cucarachas. Ayer, por información confirmada, murieron 9 personas. Antier, 7 personas. Pero ojo, estas que murieron, aparte de las que tenían que morir porque había, por su cuestión puramente de salud que quedó deteriorada, estas murieron por falta de medicamentos. Medicamentos, porque los hospitales tienen años de estar desabastecidos. Aquí anunciamos y lo dijimos, el ministro Villavicencio era un gran ratero, que estaban saqueando el ministerio, que ahí salían maletas de dinero, que había sobreprecio en medicina, que había medicina que se compraba y que nunca llegó a los hospitales. Ahora viene el general Otto Pérez Molina y acusa al ministro de ladrón de 640 millones de quetzales en plazas fantasmas. Hasta ahora se dio cuenta. Ahora que está la crisis se dio cuenta. Señor presidente, hasta ahora se dio cuenta. Usted que había clavado en salud pública, no que solo era el agua del jabón, pues. Así lo dijo. Y la crisis va más allá. Yo semanas atrás denunciaba cómo un muchacho de un centro que nosotros tenemos de rehabilitación, que no recibe un centavo del Estado de Guatemala, llegó acuchillado y me lo mandaron acuchillado de regreso a la emergencia, porque no tenían ni siquiera hilo para coserlo. A ese extremo ha llegado lo que es la salud pública. Y eso es la punta del iceberg. Pero ¿por qué es que estamos así? Porque se metió los hijos de Atila, los hijos del demonio, las hordas de maldición llegaron a Guatemala con el partido PP y con su cabeza y la lideresa que está ahí, Roxana Valdetti, y saquearon el Ministerio de Salud Pública en confabulación con el actual presidente de la Junta Directiva del ICS. Se repartieron el botín, dejaron eso completamente despeinado, sin un solo centavo, y hoy estamos viendo una realidad que no solamente llora sangre, sino que lo indigna a uno como guatemalteco, ver la manera en que nuestros compatriotas llegan no a recibir ahí un servicio de salud, sino que a morir como perros, porque ni siquiera camas hay. Ustedes ven las volcanes de ropa podrida y sucia ahí, sin comida, no hay gas, no hay ningún servicio. Los médicos tienen que ver qué hacen. Mejor, creo que a los médicos les da hasta pena estar atendiendo a la gente ahí. Entramos en una recta de completamente deshumanización. Este tipo de crisis, para finalizar, Otto, yo los puedo comparar nada más con el exterminio del tiempo de Hitler y con los problemas que hubo en la Yugoslavia. Yo comparo ahí, cuando se han encargado de matar y destruir a la sociedad. Esta gente no ha hecho ninguna obra, no ha creado absolutamente ningún bienestar para los guatemaltecos. Y es indignante, es sumamente indignante ver cómo nuestro pueblo, de verdad, llega a estos lugares y lamentablemente llega nada más a morir y a recibir los peores tratos humanos que pueda recibir el ser humano. Esto llora sangre, esto tiene que cambiar, esto es un Estado fallido, es un Estado de corruptos, es un Estado de injusticias, es un Estado que realmente da vergüenza. Ojalá que estos seres
porque realmente no son humanos estos seres que no sé qué planeta vinieron, pero es un planeta lleno de malditos y de malos. Ojalá que Dios les caiga con toda su vida. Eso es lo único que les quiero. Gracias, Soto. Pasamos ahí te acordás que quedamos de traer uno de esos artículos que utilizan en las iglesias para pasar la limosna. Mira, Edgar, los dos Edgar, ¿verdad? Pero Edgar Figueredo. El tráfico de influencias ha estado siempre en la red hospitalaria, en el Ministerio de Salud, la sobrevaloración de medicamentos, el despilfarro de los recursos. ¿Cómo ves los señalamientos entre el ministro, la vicepresidenta, el presidente, el hermano del presidente y otros señoritos que andan por ahí que al final, pues ojalá la CICIG, porque ya vimos que el ministro de Salud, ex ministro, pues ya también fue a solicitar a la CICIG que quiere ser testigo protegido? Es una gran oportunidad, Edgar, para sentar un precedente y cambiar el destino de la salud de los guatemaltecos. Gracias, Soto. Buenos días, Germán. Buenos días, Tocayo. Jorge Serrano, allá, un saludo solidario a la bella ciudad de Panamá. Otto Rolban, buenos días. Felicitaciones a tu señor padre por sus 8 décadas, ya no son 40 décadas, son 80 años, 8 décadas de estar en este planeta Tierra. Saludos, don Eduardo, para usted y toda su familia, desearle bienestar en su día. Bien, complejo el tema. Sin embargo, una de las grandes capacidades de los políticos, a las cuales de a mí es una de mis intencionalidades, es sintetizarlo, entender todo ese penacho de problemas y de crisis y tratar de buscarle una salida viable que parece que no se encuentra. Es decir, la información mundial, nacional, queremos buscar siempre una salida, una solución y generalmente nos tiramos o nos lanzamos a buscar salidas coyunturales, salidas de momento. Entonces hay dos tipos de salidas, permanente o de largo plazo y una salida automáticamente de corto plazo o inmediata. Generalmente a los guatemaltecos les encanta la salida de corto plazo. Mire que hagan tal cosa. El problema es que estos fenómenos son ya de larga data, de larga historia, se han ido profundizando. La palabra crisis, lo hemos dicho acá, viene de Cristo, entonces la salud es uno de los problemas porque prácticamente, como hay una economía global, hay una crisis global también. Guatemala en lo específico, estamos sufriendo los embates del capitalismo. Yo anotaba aquí como una referencia de titular este tema que estamos hablando en este momento para que después lo desarrollemos en el transcurso del programa, es el desmantelamiento del Estado como uno de los objetivos primordiales del crecimiento del capitalismo oligárquico, inhumano y antihumano. Es decir, para los pueblos y para las colectividades, para las comunidades es una tragedia. Claro, con sus diferentes matices geográficos, sus diferentes matices políticos, con sus diferentes matices ideológicos y diferentes matices económicos, diferentes matices sociales, etc. Nuestro país está ubicado prácticamente a nivel de lo que es el desarrollo humano, de los últimos en América Latina, quizás el último. Estamos aparentemente a la par de Haití, pero es un perfil muy especial porque en Guatemala actualmente hay mucha riqueza. Guatemala tiene demasiados recursos. Aquí en Guatemala han enriquecido al país las remesas del exterior, han enriquecido el país el narcotráfico, porque es dinero que aquí se blanquea o se higieniza. Está el contrabando, la trata de personas, los metales. También han logrado, llamémosle, impulsar un poco la economía, no en la manera trágica como se está haciendo, porque ese no es inversión, sino que es un robo descarado de las potencias hacia los países emergentes y pobres históricamente en América Latina y en otros países del África fundamentalmente. De tal manera que si enfocamos el hoy a los guatemaltecos, la crisis hospitalaria es una crisis que personalmente la conozco desde hace más de 30 años. Eso ha sido de más a menos, cada día más. Lo más triste, lo más difícil es que el propio personal ha perdido también su mística de trabajo, al ver que funcionarios tanto en el sector público o sector privado
se enriquecen con una rapidez increíble y ven cómo familias enteras se tienen que ir fuera de Guatemala, tienen que emigrar a Estados Unidos fundamentalmente, y muchos de los guatemaltecos que nos hemos quedado en nuestro país, vemos y sufrimos cómo los servicios esenciales han sido deteriorados. Nosotros, los constituyentes guatemaltecos, quisimos hacer un blindaje, una protección muy especial, haciendo los temas constitucionales. La salud es un tema constitucional, la salud es un tema prioritario. La Constitución establece que la salud es un bien público, cabalmente redactado en la Constitución, igual que la educación, igual que la seguridad. Lamentablemente los poderes fácticos, los poderes oligárquicos, de los cuales no podemos decir que eran los ricos de antes, sino que lamentablemente clase popular ha ascendido a través de diferentes instancias, a través de llegar al gobierno, a través de hacer alianzas público-privadas o alianzas privadas, y hay gente que el sistema, pues, porque el capitalismo es un quenquilete, yo machete, dicen otros. Entonces son ellos los privilegiados, dicho en un buen español, en un buen chapín, y actualmente, lamentablemente, las personas que logran ascender económicamente, que no es ascenso social, ascenso económico, o sea, tener más dinero, por tener más dinero, generalmente se portan igual o peor que los que dicen criticar a algunos o dicen señalar otros. De tal manera que muchas veces el guatemalteco se vuelve el verdugo de su propio país. Hay gente de pensamiento aparentemente popular, aparentemente democrático, que llegados a ciertos puestos se comporta igual o peor que la oligarquía que nos está gobernando. Es una llamada de atención porque estamos hablando de colegios profesionales, de instituciones sociales, de sindicatos, grupos religiosos, grupos cooperativistas, en todos lados se cuecen habas. De tal manera que el problema es que el pensamiento oligárquico en Guatemala parece que se está imponiendo a través del egoísmo. Uno lo ve comentando en la calle fácilmente. Claro. Mira, no te metas a negocios, preocupate solo por vos mismo, no mires por tu familia, no mires por tus amigos, cada quien sálvese quien pueda. Gracias. Y ese pensamiento oligárquico, porque ese es un pensamiento oligárquico, el no importarnos los demás, pero ¿cómo evitar que lo económico y lo político no afecte a la red? Edgar Portillo, sí. ¿Cómo hacer que funcione el Ministerio de Salud? ¿Cómo evitar? Porque si te das cuenta, Salud comprometió, dice, 142 millones en unas ONGs sin ningún respaldo, las ONGs. Y tampoco se pudo fiscalizar la labor, etcétera. Y todo esto está generando, es una gran oportunidad, Edgar Portillo, es una gran oportunidad para que se siente un precedente y terminar todo eso, pero ¿cómo evitar que lo político, porque politizan el ministerio y luego lo agarran de negocio, como se ha dado por tantos años? Pero hay que terminar con esto, muchachos. No podemos continuar el próximo gobierno y el que venga. Entonces hay que terminarlo ya. ¿Qué recomendás, Edgar, para evitar esas influencias y mal manejos en el ministerio? Bien, muchas gracias, Otto, por la invitación, poder compartir con ustedes estos temas de tanta relevancia a nivel nacional. No cabe duda que es el pan de cada día dentro de nuestra sociedad, y el mayor problema es que no reaccionamos en conjunto, aunque algunos sectores aislados hacen su esfuerzo. No se encuentra el punto de convergencia que permita realmente refundar esta sociedad guatemalteca. Cuando se habla del problema de salud, yo lo ubico dentro de un contexto nacional. El país está en una degradación, tal vez más fuerte todavía, en una degeneración persistente de país. En lo económico, en lo social, en lo político, en la aplicación y generación de leyes, etcétera. De esa cuenta, el sector salud está simplemente manifestando un problema que se ha venido arrastrando por años y que, a pesar de las promesas que se hacen en cada periodo de gobierno, en lugar de avanzar, se retrocede. Esto está implicando serias consecuencias que definitivamente nos tienen que llevar a reaccionar. Yo hago mucho énfasis que pareciera que nuestro país está con las conciencias adormecidas,
Pareciera que está paralizada la sociedad que tenemos que reaccionar, porque aquellos que tenemos el pan de cada día, pareciera que lo tenemos y que los demás vean cómo avanzan o cómo sobreviven en esta sociedad. Decía entonces que hacer una recomendación específica del qué hacer cuando las conciencias están adormecidas es bastante complejo. No difícil de llevarlo a cabo, pero es complejo. Si entendemos que la conciencia en buena cuantía no es más que la relación del hombre con la práctica y su medio ambiente o su ambiente, de esa relación con la práctica, que la tenemos, ahí está demostrado en salud, en educación, en el ámbito judicial, etcétera, etcétera. No hay, la sociedad, ciertos sectores lo conocen. De esa cuenta, Otto, yo diría que al estar el país en una constante y persistente crisis que no es fácil en estos momentos levantarla, porque sabemos cómo está asfixiada por la situación económica. Y es una justificación que a la que se acude constantemente por parte de organismos del Estado, sobre todo el Ejecutivo. Hoy con estos problemas de salud, porque esto ha estado desde hace años, este gobierno lo ha tenido en sus manos, y bien lo decía Germán, esto no es un problema nuevo. Lo que pasa es que ahorita están utilizando también la debilidad mayor de este sector para presionar sobre la crisis económica y lograr algunos recursos que ustedes saben que están en manos del Congreso de la República, presionar al Congreso para la autorización de bonos, presionar al Congreso si no sale esta autorización de bonos, pues con préstamos que vienen atrás de ello, etcétera, etcétera. Así es que yo sí creo que ante una crisis, y insisto en ello, degradante, degenerada de nuestra sociedad, la situación es compleja. Y aquí solo queda, dando respuesta a la pregunta concreta de Otto, es simplemente que despertemos, que logremos unirnos con un proyecto de nación donde la visión de país tiene que estar a nivel general. No es un problema de un sector, no es un problema de personas individuales, no es problema de las élites, es problema de la sociedad en general. Y los sectores que están sintiendo con mayor énfasis esta crisis generalizada y degradante son los que tenemos que reaccionar. Aquí hay colegios profesionales, por ejemplo, se hablaba de salud. ¿Qué hace el Colegio de Ciencias Médicas en esto? ¿Qué hace la Facultad de Medicina de nuestra Universidad de San Carlos de Guatemala, gloriosa, tricentenaria, aferrada también al contexto económico del país y político? No reacciona. No hay una voz académica que diga, aquí estamos. ¿Dónde está un colegio de profesionales de las ciencias económicas? ¿Dónde están el colegio de humanidades que pueda reaccionar en el caso de educación, etcétera, etcétera? Bajo estas circunstancias, yo insisto, esta es una crisis generalizada, persistente, degradante y definitivamente yo creo que hay que hacer un llamado que solo la unidad puede salvar esta crisis que cada día es más persistente. Claro, gracias Edgar. Jorge, la crisis hospitalaria en este momento pues puede ser una cortina, pero una cortina real, o sea, no es ficticia, la crisis ha estado siempre, pero también resulta que en los hechos de los afectados y de la realidad de la red hospitalaria, también está el crimen involucrado en el caso de la vicepresidenta Roxana Valdetti, el presidente y su hermano, el ministro como testigo protegido de la CICIG, o por lo menos es lo que ha ya denunciado él, y muchas cosas más, tráfico de influencias. O sea, démonos cuenta que hay dos problemas en uno, ¿verdad? Uno es todo el caos que hay en la salud de las personas y el otro es los actos de corrupción que se han dado dentro del ministerio.
que a la vez también estos hechos sirven para ocultar también muchas otras crisis. Las hidroeléctricas Renace 1 y 2 están también ya generando represión en las comunidades de Cobán, que es de los señores Gutiérrez. Entonces, a los generadores de la energía eléctrica y a otros que están en la palma, el azúcar, etcétera, y en otros negocios como la minería, o medios de comunicación, radio y televisión, pues estas crisis les ayudan para, en el caso de Rabé, que está en el Congreso, les ayuda para distraer incluso la atención hacia esos otros criminales, porque al final son criminales. Jorge, aquí el problema es que hay cuestiones de vida o muerte. Seres humanos de por medio en la salud, y han tomado como botín económico y político uno de los tantos ministerios, en este caso el de salud. ¿Qué puede usted aportarnos para erradicar estos males de los ministerios? Bueno, primero que todo quiero felicitarte a tu viejo, a Guayito, que él sabe el cariño que yo le tengo, un hombre que caminó conmigo mucho el territorio de mi país y que me acompañó en muchísimas jornadas fuera del país. Tengo por Guayito un criterio muy alto y un cariño que él sabe muy especial. Así que, Guayito, te mando un gran abrazo y espero que estés con nosotros otros 80 años y que muy pronto podamos volver a vernos. Quisiera, Otto, también felicitar a Germán, porque la intervención que hizo hoy fue una intervención brillante, una intervención coherente, una intervención en la cual señala con dramatismo la tragedia de un sector que no merece y que materialmente no debería estar en la circunstancia en que se encuentra. Miren, yo era joven, acababa de regresar de mi especialización en Stanford, y me llamó Gerd Rosenthal, que en aquel momento era el secretario general de Planificación Económica, y me invitó para que yo me hiciera cargo de la planificación de los sectores sociales en el Plan Nacional de Desarrollo, y que por primera vez esos sectores iban a ser introducidos. El presidente era el presidente Schelauger García. Yo empecé a trabajar en esto y uno de los sectores a mi cargo era educación, salud, asistencia y bienestar social y ciencia y tecnología. Pero en el sector a que nos vamos a referir hoy, que nos estamos refiriendo hoy, es el sector de salud. Me acuerdo que en ese momento estaba haciéndose toda la planificación para descentralizar el sector, para generar la pirámide de salud en el país, poder organizar los dispensarios, los consultorios, los centros de atención, los centros de salud con encamamiento, hasta llegar a los hospitales departamentales y a los hospitales nacionales o metropolitanos para medicina especializada. La verdad es que se estaba pensando en un sistema de salud. Se plasmó en el Plan Nacional de Desarrollo 74-79 un sistema de salud. ¿Quiénes estaban ahí? Estaba el doctor Castillo Sinibaldi, que era el ministro, pero había gente como Chevo del Cid, que después fue director de la PAJO, como el doctor Aramburú, como el doctor McDonald. Es decir, era gente que estaba encima del problema de salubridad del país, que tenían una gran categoría y que estaban pensando no en la salud inmediata, sino en la salud de mediano y largo plazo. Era un verdadero placer trabajar con este grupo de médicos. Nadie pensaba
en una coima, créanmelo. Nadie, coima decimos aquí en Panamá, nadie pensaba en una mordida. Nadie pensaba, no, lo que se estaba pensando era cómo poder hacer llegar la salud eficientemente, de acuerdo a las estadísticas de morbilidad que había en el país. Lamentablemente, no he vuelto a escuchar en mi país en los últimos 10 años a nadie que esté pensando en el sistema de salud. Solo se está pensando del precio de las medicinas, de los grandes contratos que están haciendo, de la inatención y el desastre que existe en el sistema de salud. Hoy el sistema de salud, como muy bien lo señala Germán, ha hecho crisis. Pero yo creo que por encima de esa crisis que ha existido en el sistema de salud, que parece como una crisis crónica, existe una inmoralidad que aparentemente se ha dado en este gobierno. Y es utilizar los servicios de salud para presionar que le aprueben bonos para otros propósitos. Señores, la salud es prioritaria. Es inconcebible que si no tenemos papel higiénico, si no hay jabón, si no hay agua en un hospital, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral se estén subiendo el sueldo. Es inaudito que si no tenemos estas condiciones mínimas en un hospital, el presidente de la República no esté conmocionado buscando fondos del erario nacional para trasladarlos y para resolver esto que es prioritario. Es aún más importante que la propia educación en un momento coyuntural. ¿Qué pasa? Solo pongámonos a pensar, y yo lo decía el otro día, si Dios no quiera nos llegara a llegar el ébola a Guatemala. ¿Qué podemos nosotros tener en la estructura de salud del país para reaccionar ante una epidemia? No la tenemos. Entonces, señores, creo que la gente que nos está gobernando son incapaces y son irresponsables. Están metidos dando 250, 300 mil dólares por diputado para conseguir un voto. Se sabe en la calle, ya los votos ahora van por 150, ahora ya ofrecieron 180, pero ¿de qué país estamos hablando? ¿En qué país estamos viviendo? Ustedes saben lo que sería una de las mordidas que se le está dando a un diputado de 150 mil dólares en la emergencia de un hospital. Resolvería los problemas por lo menos de 15 o 20 días, por lo menos podrían haber aspirinas, por lo menos podría haber gente que no se moriría por falta de insumos básicos, como actualmente está sucediendo y están denunciando. Mi gran problema, y es a donde yo quiero llegar, es que en Guatemala, en todas las administraciones, ha habido gente que en alguna manera ha pensado en el problema que estamos abordando en el país. Pero esta gente como que borró cable, como que peló cables, como que se le olvidó el país y su único objetivo es el negocio, es la triquiñuela. Ellos operan a través de a quién ver, a quién compran, a quién administran, a quién amenazan y con qué se quedan. Señores, ese no es un país. Y lamentablemente esto empezó hace 20 años. Yo lo quise parar. Yo quise dar el serranazo. Quise parar eso de golpe porque miraba hacia dónde íbamos. Si ustedes leen, mis queridos amigos, el discurso que yo pronuncié el día que justifiqué los problemas de la Corte y los problemas del organismo judicial, ustedes se darían cuenta que yo tenía la boca atascada de razón. Y lo que está sucediendo hoy, 20 años después, separar.
es lo que hoy está dando sus frutos. Y hoy, naturalmente, aquello era un embrión, estaba principiando, el pueblo no me entendió, quizá el error lo cometí yo en no haberlo explicado, en no haber dado nombres o en no haberlos metido a la cárcel. Pero lamentablemente lo que tenemos hoy es en una gran magnitud una irresponsabilidad en el gobierno. Nuestro país está manejado por gente corrupta, por gente que está única y exclusivamente en el negocio, en la triquiñuela. No se está pensando como país. No hay nadie que como Chevo del Cid, el doctor Castillo Sinibaldi y los doctores con los que yo trabajé, con los que fuimos a Washington a negociar empréstitos y apoyos para la estructuración de nuestro sistema de salud, hoy no hay nadie pensando en eso. Hoy se está pensando cuánto me vas a dar por cada medicina que vas a vender, por cada cosa que vas a comprar, por cada insumo que vas a tener. Señores, el problema lo tenemos en que nuestro país está corrompido y nuestro Estado está fallido. Así como está en salud, así está la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad, así está el Congreso, así está la Presidencia, así está todo. Nuestro país está fallido, es un enfermo de gravedad y hay que salvarlo. Claro que sí. Gracias, Jorge. Vamos a terminar el programa, el tema de la salud. Yo quiero contarles a todos que algo de lo que yo conozco un poco es también sobre equipo industrial. Y en el caso de las calderas, pues son fallas pequeñas, a no ser que alguna de ellas pues colapse, pero para eso tendría que existir un estallido y heridos o muertos, sobre todo cuando están en sótanos. Esta falla podría ser mínima, reparable en horas, si no en minutos, por lo que llama la atención estas crisis generadas, provocadas, preparadas. Sabemos que hay falta de algunos, sabemos que hay falta de recursos y todo, pero cuando la llevan a este nivel de crisis, aquí hay un interés en opacar el fondo de la crisis, que es el tráfico de corrupción e influencias por los presidentes y funcionarios públicos de salud. Aunado a estos dos problemas, que como dijimos parecieran ser uno, pero hay dos, está el tercero, que es causar hasta cierto punto y justificar los bonos. O sea, es más que justificar los bonos. Y entonces ya está el sindicato, el Frente Nacional de Lucha, amenazando con un montón de cosas, y es un chantaje hablado. No, miren, aquí conocemos a fondo el tema. Conocemos algunos líderes sindicales que se prestan al jueguito, sobre todo de salud y educación, mucha. Perdónenme, son los dos sindicatos más grandes o los dos gremios más grandes y se prestan, están alineados porque, como decía Jorge, pues cuánto dinero es lo que dan por un voto. No vamos a dar 1 millón al sindicato rápido para que organicen el chantaje. Esa caldera es reparable en media hora, en 1 hora, y si a lo sumo tal vez 24 horas en lo que se consigue un repuesto o algo, porque son genéricos los repuestos, incluso hay marcas diferentes. Estructuralmente, para que exista un daño de una caldera que no tiene ni 1 año, de hecho tiene garantía, llevar a esos niveles de crisis es provocado, como a veces que la bomba de agua no funciona y cosas así, que el pozo, esas son cosas, aún el pozo sí es más delicado porque hay que llevar equipo especial para sacar la bomba, etc. Pero son cuestiones de 48 horas, 72 horas, y que no cuestan mucho dinero. Pero bueno, queremos dejar claro que todo es un montaje, o sea, existe la crisis a nivel nacional. No hay medicinas, no hay alcohol, no hay instrumentos, pero esta crisis que vemos así en el San Juan de Dios, provocada para generar la presión
y la justificación de los bonos. Así es de que nos vamos a lo económico, pero las soluciones están. El pueblo de Guatemala es el que decide cómo quiere que sea su salud. Claro. Si sea mediocre y de beneficio para las farmacéuticas y los que rentan equipos, porque resulta que el Robertillo Arzú también renta equipos. Por allá me contaban que hay facturas que Futeca presenta por renta de rayos X y cosas así. Bueno, tantos corruptos que hay, son un montón. En cada gobierno hay un montón que dejan un montón de negocios vitalicios, amarrados. Permanentes. Bueno, lo económico. Germán, vamos contigo porque estamos realmente con alguien, con un maestro. Muchas gracias. Y entonces cuando vemos que el aumento del presupuesto quiere el Estado, imagínense ustedes, es que ese cinismo es demasiado. Quieren pedir más, que se les aumente porque no alcanza. Resulta que no alcanza, pero sabemos todos que hay una malversación que supera un 30%, hasta un 40%. Y en unos ministerios hasta el 80%, es que es impresionante. Pero por favor, Edgar Portillo, ¿cómo interpretamos esto de los bonos y hasta qué punto puede empezar a generar inflación la crisis económica? Porque estamos en un año electoral, en fin, hay tantas aristas que se juntan hoy, pero estamos en el momento decisivo de ese próximo año económicamente hablando. Bien, lo que pasa es que el presupuesto de la nación es un instrumento de política que tiene un impacto en todos los ámbitos del país, y ya se habló acá de salud, en el área social, en inversión, en el ámbito judicial, etcétera, etcétera. Es decir, que no cabe duda que han inferido perfectamente bien que al atacar lo económico, pues se anulan aspectos de la crisis en otros ámbitos, en lo social, en la salud. Entonces hoy están queriendo tapar el sol con un dedo al decir que no hay recursos, cuando estas crisis vienen arrastrándose y evidenciándose cada día aún más degradadas. La crisis económica, no cabe duda, vista desde el punto de vista de que los recursos nunca alcanzan para cubrir las necesidades. Ese es un mensaje de cada gobierno al llegar al poder. Sin embargo, cuando hacen la propuesta o el proyecto de política económica para llegar a regir los destinos de nuestra patria, ahí se argumenta que ya tienen los estudios, que ya se han hecho realmente todo el diagnóstico y pronóstico, y que al llegar se van a solucionar estos temas. No obstante, el presupuesto es de hule. Principian a hacerlo crecer sin la fundamentación de sus propios ingresos. Es decir, en alguna oportunidad se argumentaba este servidor de ustedes de que un principio básico para el presupuesto de egresos de cualquier país debe de ser el presupuesto de ingresos y partir de ahí. ¿Cómo es posible que hoy se hable de falta de pago de salarios cuando el mismo gobierno está evidenciando no solo la corrupción existente, sino la que hay al interior de su propio gobierno? Cuando el mismo gobierno está denunciando a funcionarios, imagínense ustedes que ellos han seleccionado con las calidades y cualidades que argumentan en cada momento a nivel de ministros, donde es un gabinete que tiene que ser de la gente mejor seleccionada, con mayor capacidad, con interpretación de los fenómenos sociales, económicos de este país, con una visión de integralidad de Guatemala, etcétera, etcétera. Cuando el gobierno principia a atacar a sus mismos funcionarios, lo que hace es automáticamente crear un mayor rango de incredibilidad para la sociedad. La sociedad está dejando de creer en todo,
Hoy que se habla de la crisis hospitalaria, lo ve, ya se dijo, decía bien Otto, se ve como una presión muy sublime, muy solapada para agenciarse de los recursos que hoy están demandando y que, viniendo de los bonos por 4.000 millones, donde no tienen, aunque se habla de un destino general, no se ve el destino específico. Y esto puede ser utilizado por estar un próximo año electoral para otros vaivienes politiqueros. De esa cuenta, iniciémonos, que al no haber aprobado el presupuesto de 2013, esto trajo consecuencias para el 2014, porque muchos de los recursos desde el punto de vista de los ingresos no se aprobaron en su momento. Entonces, hoy, en el 2014, se reflejó de inmediato esa necesidad. Ese es un punto de partida de debilidad, no solo de esa relación que tiene que haber el Ejecutivo con el Congreso de la República en el bienestar del país, en el concepto de visión de país, sino también en el avance de un país que realmente se encuentra en crisis. El segundo elemento es cómo es posible que en la Superintendencia de Administración Tributaria se estén dando a conocer estos errores de que no se llegó a la meta, cuando esto se vino anunciando, ustedes lo saben y el pueblo lo sabe, desde el inicio de este periodo, de este año. El mismo superintendente anterior dijo que no era procedente la proyección de ingresos que se tenía para el año 2014 y que no se iba a cumplir. Hoy estamos viendo que ya la SAT está saliendo a decir que la brecha fiscal está entre 1.300 millones de déficit. Yo no quisiera exagerar, pero yo pienso que va a llegar a una brecha más o menos de 2.000 millones a final de año. Esto está implicando un impacto también de iliquidez, y esa iliquidez es la que no está llegando a estos sectores con la mínima dinámica que demanda la operatividad de cada institución hospitalaria, en el área social, etc. El tercer elemento es que la corrupción, y lo dejé como tercero no por ser de menor importancia. La corrupción, ya se ha dicho, corroe las bases de la sociedad. Esto es peor que un flagelo de esos que hoy nos atacan a nivel mundial, el ébola. Así está la corrupción en Guatemala. La corrupción ya no tiene dimensión, ya no se esconde absolutamente nada. Vean ustedes qué fácil manejar un financiamiento externo para salud y decir, fíjense que no se contrató las personas, pero no llegaron a sus trabajos, no hicieron la actividad que les correspondía. ¿Y dónde les correspondía hacer ese trabajo? En el área rural, donde las necesidades están latentes y presentes. Aquí la salud es de carácter curativa, no de carácter preventiva. Y cuando vienen estos recursos para ese fin, como lo decía mi tocayo Edgar, definitivamente se dilapida, se va a la corrupción. Una corrupción que está en todas las instituciones. Y hoy también Otto señalaba muy bien el incremento de beneficios económicos de los miembros del Tribunal Supremo Electoral. Aquí no vamos a discutir si tienen o no la calidad para tener ese aumento. Lo que sí es cierto es que las necesidades del país están demandando prudencia en toda la ejecución del gasto. Hay que contener el gasto en todos los niveles, sobre todo en aquellos recursos que se van a publicidad, que se van a viáticos, que se van a gasolina, que se van a viajes al exterior, a convivios navideños solapados que no salen a luz, pero que ya se están proyectando. Bastaría llamar a hoteles y cómo están desaturados ya los hoteles. Una propaganda que se ve por televisión de frente con el presidente, una propaganda que sale continuamente de decir que la negociación
del presidente con el sector privado nos lleva a la contención de una canasta básica. Permítanme, señores, ya solo falta que diga que se negoció también con el imperio del petróleo y por eso tenemos hoy una baja en el galón de gasolina, cuando eso es producto del contexto nacional e internacional y no de un esfuerzo a nivel nacional. Entonces, concluyo, la perspectiva económica en el país se ha perdido en función social y se ha trasladado a la corrupción sin esconder de ningún punto de vista ya su manera de actuar. Veamos aduanas, ahorita que viene esta Navidad, ahí están entrando definitivamente furgones de furgones para satisfacer las necesidades que vienen ahorita para Navidad. ¿Dónde está? Eso se viene diciendo que las aduanas, y no se encuentra remedio. Entonces, conclusión, ¿será que los grandes funcionarios de la SAT y esa élite ahí de funcionarios, donde funcionarios profesionales mañana van a ser los millonarios de este país, ¿será que merecen seguir ahí? ¿Será que lo que se dijo al inicio del año de que había que tomar medidas en esa instancia para mejorar los ingresos tributarios, hoy tienen mayor validez que hace 6 o 10 meses o 2 o 3 años? Definitivamente, estimados amigos, al hablar de estos temas pareciera, y yo a Vea Canal realmente está en mi pensamiento y continuamente, porque es uno de los medios que está diciendo, señores, abramos los ojos, hombre, unámonos para un fin en común. ¿Y cuál es el fin en común? Defender nuestra patria. Va en picada un abismo que es difícil pensar, no es que sea uno pesimista, recuperarla de la noche a la mañana. Vienen otros, próximamente un evento electoral. La expectativa de la sociedad es tal vez el que viene va a arreglar esto. No, esto no es de gobierno, señor, esto no es de partidos políticos, esto es de la unidad de la sociedad y valga redundar en aquel principio que dice, solo el pueblo salva al pueblo. Y aquí, señores y señores, tenemos fines en común, sin marcar una ideología radical, sino en función de nuestra sociedad, para lograr la refundación de esta sociedad con un fin realmente social y de proyección al futuro para las nuevas generaciones. Sí, y es que precisamente las economías de Sudamérica han dado las muestras de la refundación del Estado. Refundaciones pluriculturales, plurinacionales, incluyentes, de beneficio social, de bien común. Por favor, Germán, fíjate vos de que aquí, dentro de lo económico que está el presupuesto del Estado, se han inventado una palabra que yo escucho en el Congreso mucho, de los famosos candados. Pero así como hay empresas de papel, hay candados de papel. O candados con llave. Es que no existen, mira, es que es impresionante que hacen promesas, hacen de todo y que dicen que van a poner candados y que se van a prohibir las transferencias, y todos sabemos que también para fin de año pues vienen este montón de transferencias. A mucha gente todo esto de los candados y transferencias y ONGs, fideicomisos, todo eso pues es como hablar en chino. Pero la economía familiar se ve afectada con todo este montón de desorden y con esta negligencia que decía Edgar Portillo de las autoridades de dejar prácticamente, de no generar iniciativas propias para el bien común. Estas iniciativas económicas que necesita la sociedad para regular los abusos de los grupos de poder, porque dice, feudos frenan la recaudación, dice Prensa Libre. Es el titular de hoy. Bueno, aquí hay grupos de privilegios, Germán. La minería, el azúcar, la palma, la hidroeléctrica, el petróleo, el crimen organizado, sí, las aduanas, pues digamos, o sea, digamos, quienes intervienen o quienes han hecho esas payasadas de intervenciones y todo eso, todos sabemos de que aquí hay cadenas de empresas comerciales
que entran en fly su mercadería. Pero al final, ¿cómo le afecta al pueblo y cómo le afecta incluso al comerciante esos grupos que gozan de esos privilegios? Mira, antes de hablar del tema, yo quiero hacer referencia al presidente Mujica de Uruguay. Esta semana un jeque árabe le ofreció $1 millón por su carrito que él anda, porque él no anda como anda aquí Otto Pérez Molina, con 40 carros y blindados, gastándose solo helicópteros, y no digamos doña Roxana, y no digamos los del Tribunal Supremo de Elecciones, la PDH, bueno, todos los servidores, no servidores, todos los hueveadores públicos, porque eso es lo que son, porque no nos sirven de un carajo. Fíjense ustedes que el caso del presidente Mujica es un caso muy, muy especial, porque vienen y le ofrecen $1 millón por su Volkswagen. Es un Volkswagen y lo quiere poner como el monumento a la honradez, a ser solidarios, a ser humanos. Y entonces viene Mujica y dice, sí, lo vendo, pero ¿saben qué? Ese $1 millón que me van a dar por mi Volkswagen, no creo que lo voy a aceptar, porque es una hombre con una gran... No, oí lo que va a hacer con el dinero. Voy a agarrar $1 millón y voy a ver cuántas ambulancias puedo comprar con ese $1 millón y en qué puedo ayudar a mi pueblo con ese $1 millón. Bajo esa perspectiva, si comparamos a una persona con esas calidades humanas y miramos a los que tenemos aquí en el gobierno, mire, señor televidente, señora, niño, saque usted sus conclusiones y usted se va a encontrar realmente personas con una mentalidad totalmente plegadas al Dios Mamón y personas que llegaron a servir al pueblo. Hay dos conceptos diferentes. Yo me recuerdo cuando entró este gobierno la famosa reforma fiscal. Yo que tributo y que le pago a estos ladronotes mis impuestos, pues a mí me cambiaron las reglas, vamos, cuando yo vi, no, cambio de reglas. Y yo empecé a ver que era un relajo. No le daba, uno puede, si uno quiere, puede hasta evadir. Ya la ley que ellos habían hecho, porque la hicieron en base a beneficiar a sectores oligárquicos, en base a beneficiar a los feudales, y ese es justamente el tema, Otto. Ahora sale en una gran campaña el presidente Otto Pérez Molina anunciando que él habló con todos los sectores productivos del país y que la canasta básica no va a subir un solo centavo. Pero no dice que el petróleo se vino en picada hace ratos, y que ahorita de aquí la gasolina debería andar como en unos 20 pesos o 18 pesos el galón. Eso no lo dice, que la gasolina a nivel mundial ya bajó, pero aquí sigue el mismo precio del gas propano, y le subieron ¿cuánto? El 70% desde que ellos entraron. Eso no lo dicen. Los huevos, cuando entraron ellos al gobierno, valía 22 quetzales el cartón. Vayan a comprarse el cartón de huevos, vale 36 quetzales, pero eso no lo dice. Si van a mantener los precios, porque ya no la dejaron ir con toda. No. Miren, suben los precios a todo. La carne, ¿cuándo bajaron la carne? Si comer carne es un lujo para las familias. Entonces, mire, no nos dejemos engañar. Es un sistema de espejismos y de mentiras y de cuentos y de lleva y traes, pero la realidad es otra. Yo siempre he dicho que vivimos en el país de Walt Disney, donde nos echan un montón de cuentos, pero la realidad es otra. La misma SAT está declarando que ahí dice la prensa al día de hoy, feudos frenan la recaudación. Sale hablando ayer el CACIF que hay que regular todo el mercado informal de Guatemala, porque culpa de eso que estamos así. Pero no dicen ellos que ellos no están tributando. Que el cemento no paga. Que están exonerados de un montón de cosas, que se han aprovechado de todo donde puede, que la minería deja un 1%, pero por el amor de Dios, que el petróleo que sacan no deja ni un centavo aquí, y que el poco dinero, que es todavía peor, los pocos que se recauda, porque eso poco, se lo roban. Todavía quieren... o lo malgastan. No, se lo roban, porque es que son descarados. Han llegado a un grado de descaro, pero que no hay cómo calificarlo. Entonces, mira, Otto, uno pone el caso del presidente Mujica, y pone el caso del presidente, el general, y usted haga sus conclusiones. Saque usted sus conclusiones, mi querido televidente. Mire, son las palabras que yo le pueda decir. Hay un mar de diferencia entre personas que llegan con amor a servir al pueblo, y personas que llegan con desamor, que vienen de matar gente, que están exterminando a nuestra gente, no solamente en los hospitales, en las barriadas. A esos pobres patojos los estamos creando mareros
y hay un exterminio, hay una violencia desmedida en toda la ciudad. Autoexterminio. Entonces estamos ante un Estado totalmente fallido. Yo le sigo apostando a la refundación del Sociedad Estado. fallida también. Sí, le sigo. Sociedad fallida y también. una sociedad fallida con la conciencia dormida, porque tenemos medios totalmente plegados, totalmente vendidos al servicio de estas barbaridades, de estas injusticias. Los cambios, miren, los cambios, como lo decía mi querido Edgar, como lo pregona el ingeniero Serrano y Otto lo ha dicho, el nacionalismo, refundación del Estado. Aquí no tenemos alternativa. Más de lo mismo lo que vamos a tener dentro de un año. Más de lo mismo. No tenemos otra alternativa. Gracias. Refundación del Estado. Gracias, Germán. Edgar, Suramérica, pues Suramérica está dando realmente las muestras que cualquier ciudadano quisiera de su país, de su futuro, del futuro de la familia. Sabemos que aquí hay esquizotimia, como se le denomina la enfermedad del ciudadano, de tener miedo de decir y de participar y de saber, hasta miedo de saber. Mejor no me entero, porque yo he oído gente cuando a mí me gusta contarle a la gente todo lo que uno a veces sabe, y entonces hay quienes dicen, no, mejor no, porque mejor no me entero, dicen. Entonces ya sienten que se los van a traer también, ¿verdad? Es una cadena esa cosa. Mira, ¿qué es lo que está pasando? Y por favor, económicamente, si la sociedad sigue enferma, ¿acaso no hay algo que pueda primero reconocer su enfermedad y cuál va a ser la cura para que participe y evitar que sigan siendo sometidos a un tipo de explotación y abuso económico? Porque aquí hay un abuso económico en la población. Hay pánico financiero. Abuso físico en la población, porque hay sueldos por trabajos de exceso físico mal pagados, que incluso exceden la presión física del ser humano. Bueno, mira, te voy a dar una respuesta neoliberal para que nos vayamos entendiendo, porque el guatemalteco entiende más lo neoliberal que lo social. Lo que pasa es que estamos caminando hacia la robotización de la humanidad. Ese es el objetivo de las élites. Roboticemos al mundo para que sean mercados cautivos, una sola economía neoliberal, una sola salud para todos, o enfermedad para todos sería la palabra, porque la enfermedad es un buen negocio. La aldea global. Una aldea global, un planeta Tierra global. Entonces el pensamiento neoliberal hay que entenderlo. Por supuesto que también, como lo digo yo, que yo normalmente, mi cociente intelectual es mediano, es mediocre. Tengo la mitad de idiota y la mitad de inteligente. Entonces esta mitad de idiota me hace entender a las poblaciones, a las élites y todo, porque también hay que ser idiota para entender cosas. Yo conozco mucha gente inteligente y cuando oye algo que es tonto para ellos, no lo quieren escuchar. Entonces no aprenden. Entonces la economía así es, no escuchan a los idiotas. Y eso es lo que la larga tiene razón, porque el ser humano se vuelve esquizotímico, se vuelve domesticado. Recuerden que los sistemas políticos domestican a la gente. Hoy por hoy, la gente que, según dice, vivía mejor antes, hoy se está acostumbrando a la mediocridad de tantas cosas. Se acostumbra. Yo he visto élites de económicas que comen mal, ya no comen con salud nutricional, sino comen mal, no respetan horarios, no respetan dietas, no, comen cualquier porquería porque son fenómenos de mercado. Yo conozco los neoliberales que allá en el muro de Berlín caído en el 9 de noviembre de 89, que se cumple este domingo, 25 años. Cierto. De un gran neoliberalismo, hasta los chuchos están neoliberales hoy. Pero miren, increíble, los zoológicos son neoliberales porque hacen dinero de unas pobres mascotas que los tienen presos y encerrados ahí. Ahí están metidos y les ganan dinero a los presos. Y también hay presos humanos que también las cárceles son negocios. Claro. Y van a ir creciendo y creciendo los negocios y estos neoliberales idiotas, con todo cariño, por supuesto, saben que las cárceles y la violencia es un buen negocio. Entonces, me cuento amigos que me dicen, mira, vos voy a estudiar Derecho, o muchachas, y voy a estudiar criminalística, dice. Pues. Entonces ya son criminales, ¿verdad? Vamos a ver, o sea, el ser humano está buscando todos los defectos de la sociedad para especializarse en ella. O sea que no hay salud,
de las poblaciones. No hay salud mental, no hay salud económica, no hay salud social. Entonces, las universidades van a eso también. ¿Cuál es el éxito de las economías del sur y las políticas del sur? Correcto, fíjate, ¿ves? Ahora bien, como las economías del sur son sanas, son de salud humana, que Son no humanas. generan negocios. Bueno, generan beneficios sociales, pero no generan beneficios económicos. Entonces es un mal negocio. Qué bruto este muchacho. Mala economía. Pésima economía. Mire Venezuela cómo está. Pero miren, ese país está al borde del precipicio. No es cierto. Venezuela va a caminar como está caminando Cuba. ¿Qué pasó con Hugo Chávez Frías, que aquí tenemos muy bien documentado? El hombre es un pensamiento del siglo XXII. Por eso lo que lo admiramos, lo apreciamos, lo respetamos. Y con él, nuestro amigo Rafael Correa, que vino a Guatemala a dar una clase. Yo estaba ahí en el hotel también, pero se sentía hasta arrastrar los pies todos los neoliberales que estaban ahí. Eran pocas las personas que estábamos pues, entendiendo y estábamos conectados a la sabiduría socialista que yo recién revisaba, le contaba a Otto también, que lo van a traer aquí a Vea Canal, todo lo que hablaba Jacobo Vargas, aquí en Guatemala en el año de los 40. Con razón Hugo Chávez, cuando vino a Guatemala, él no venía a estudiar su posgrado de armas. Él venía a estudiar a uno de los pioneros del socialismo mundial como fue Jacobo Vargas. Ahora le están diciendo que no era capitalismo la revolución del 44, era un socialismo espiritual, le puso muy sabiamente Juan José Arévalo. O sea, Guatemala es pionera del bienestar de la humanidad. Con orgullo vivo como guatemalteco, ¿verdad? Eso le marcó a Hugo Chávez, le marcó a Rafael Correa, al Mujica, al presidente Mujica, Evo Morales. Eso, bien, si yo fuera canciller, digo, presidente, a esa gente le invitaba a Guatemala para que viniera a dar pláticas, conferencias. Bueno, si no viene, lo vamos a conectar por Skype. Y yo cabalmente pienso ir allá el próximo año para que nos conectemos con esa sociedad del futuro. Gracias, es muy importante porque hasta los jeques árabes están aprendiendo de ellos, porque es una economía humana. No es una economía lucrativa como piensan mis muy amados neoliberales. Ellos se enojan cuando yo les platico, porque ellos me pueden hablar a mí horas y horas. Yo he escuchado conferencias neoliberales 4, 6, 10 horas. Y me estoy escuchándolos y estoy aprendiendo. Pero cuando uno empieza a hablarles a ellos, no aguantan ni un minuto. Claro. Luego son matalames, eso no sirve, vos. Es que yo no estoy para estupideces. Bueno, seguirás. No estás usando. Seguirás siendo estúpido. Sí, no usas tu parte estúpida, porque la economía es estúpida. Y eso me decía la vez que asesor de Estados Unidos, a Bill Clinton. ¿Qué pasa que Estados Unidos no caminamos? Es la economía estúpido, le dijo. Y ahí es cierto lo que estamos hablando. Bueno, Jorge, gracias Edgar. Jorge, pues la economía, usted sabe del presupuesto, regresando al presupuesto, es pequeño el presupuesto, pero muy mal gastado. Es increíble cómo un presupuesto tan pequeño, pero tan mal versado. Para la universidad es un buen negocio. Y es que hay más definitivamente que a través de generar crisis, fíjense mucha, primero generan la crisis, dividen a la sociedad. Es cierto ese mensaje, divide y vencerás, pero no hay forma de que este pequeño presupuesto que puede alcanzar, pero tampoco alcanza, o sea, podríamos tener un presupuesto más grande, racionalizar y con visiones hacia un país con mejor infraestructura y más desarrollo, etcétera. Curiosamente, pues ahí siguen los privilegios, están ocultos, o sea, no salen a luz quiénes son los grupos que se han privilegiado durante tantos años. Recuerdo yo aquel platero, coronel, que andaba escondiéndose porque había denunciado que Wendy de Berché había pasado más de 1000 contenedores, ¿sí? Y eso está obra en juicios y en todo. Y no solo ella, pues, o sea, pues, contenedores han pasado miles y siguen pasando hoy. Eso no se acabó, con Roxana se multiplicó. Así es de que... Como los panes. ¿Cómo evidenciamos a los grandes evasores con privilegios? ¿Cómo le podemos comunicar al pueblo que el próximo año pues se puede perfilar como algo difícil? Porque quieren a puro tubo endeudarnos, generar bonos, privilegiar a los bancos. ¿Qué le decimos al pueblo sobre todo este cúmulo de problemas? Soluciones. Hagamos la revolución. Mira, Otto,
que al presupuesto se refiere, lo que dijo Edgar Portillo, eso es elemental. Nadie puede salir a decir cuánto va a gastar si no sabe lo que tiene entre la bolsa o lo que va a entrar. Lo primero que necesita un presupuesto es saber cuáles son sus ingresos. El problema está en que aquí creemos que es una cuestión legislativa, y esta no es una cuestión legislativa. Esta es una cuestión de una tradición que existe en el país, que los grupos empresariales grandes del país, ellos consideran que su objetivo es pagar menos impuestos. Y ustedes se van a dar cuenta que la única política que tienen todas las organizaciones empresariales del país, y cuando verdaderamente reaccionan, es cuando les van a subir los impuestos. A ellos la política educación, la política de salud, tienen una organización ahí que se llama Fundesa, y esa organización es la que habla paja, habla de programas, nunca hacen nada. Tienen una su organización que se llama ENADE, en donde se juntan a hablar, arreglan el país, dicen que van a reducir la desnutrición, pero ninguno de los que está sentado ahí se mete la mano a la bolsa para dar $1 millón para resolver esa situación. Lo que quiere decir es que nuestro país, en términos presupuestarios, nuestro destino está en donde yo tantas veces lo he dicho: queremos recursos, vayamos a la bolsa de los ricos y saquemos de ahí la plata, como lo hice yo con los impuestos de estabilización que puse. Lo puse sobre el capital, fui, tomé la plata y nivelé los presupuestos. Eso no hay ciencia, eso hay que hacerlo. Lo que pasa es que un presidente como el actual no lo puede hacer porque tiene demasiados compromisos con ellos. Entonces, no, él está pagado, él es un sirviente, él tiene que hacer lo que ellos le dicen, él no puede ir y tomar una decisión autónoma como las que tomé yo para obtener el dinero donde el dinero está. Yo creo que si nosotros le podemos seguir dando vueltas al asunto y lo único que le queda a un gobierno como el actual es insistir en conseguir dinero prestado por bonos en el exterior. ¿Para qué? Para subsidiar la producción nacional. Lo que resulta inconcebible es que un país como Guatemala, que está recibiendo un regalo anual de casi $6,000 millones en remesas, tenga las crisis que tiene. Eso es porque está pésimamente administrado y porque la gente que está administrando solo piensa en gasto y no piensa en trabajar, no piensa en recaudar, no piensa en hacer lo que tienen que hacer. Nosotros tenemos una mala estructura mental en la gente que nos gobierna. Y esto es catastrófico. Por eso, cuando yo hablo de la refundación del Estado, realmente no pienso en un Estado como el que tenemos actualmente. Porque este Estado que tenemos actualmente es un Estado egoísta, que parte de un elemental principio. Por ejemplo, se cree unicultural, se cree monolítico, y toda su legislación y toda su concepción está basada en la concepción de una hegemonía cultural del país. Ignora por completo la realidad y la existencia de los pueblos indígenas, lo cual es una aberración. Naturalmente, la gente de NADE, ellos demuestran que ellos tienen conciencia étnica, y el día que hacen sus convenciones ponen un par de paisanos disfrazados ahí y se toman la foto con ellos. Pero eso es cosmético, eso es ofensivo, eso es chocante. La verdad es que en nuestra Constitución, en nuestras leyes, no se reconoce la realidad pluriétnica y pluricultural de nuestro país. Si eso no se reconoce, ¿cómo vamos entonces nosotros a pensar que los pueblos indígenas tienen necesidades específicas de salud, necesidades específicas de educación, tienen el derecho de defender sus recursos, tienen el derecho de
tener formas elementales de autogobierno coordinadas con el gobierno nacional. No lo entendemos, no lo vemos así. ¿Por qué? Porque tenemos todavía una visión colonial del país. Y esa visión colonial del país es la que nos hace actuar en la forma que actúan los gobiernos del país. Esto es la refundación del Estado, lo tenemos que cambiar. Tiene que cambiar, porque si no, el país va a seguir centralizado y va a seguir única y exclusivamente como aquellos burros que les ponen tapaojos y solo saben ver para adelante. El conflicto social va a seguir subiendo. Este gobierno ha sido el gobierno que ha hecho explotar el conflicto y nadie sabe a dónde va a llegar, porque como ese conflicto se siga tratando con la imprudencia como se está tratando, ese conflicto va a llegar a ser una crisis. Ahora, ¿será culpa de los pueblos indígenas esta crisis? No, señores, estamos en el siglo XXI. Cuando uno habla con los representantes de los pueblos indígenas guatemaltecos, está hablando con gente articulada, está hablando con gente que tiene ya un concepto moderno, no están planteando tonteras, están planteando cosas que son absolutas y totalmente lógicas y que tienen que ser tomadas en cuenta en una refundación del Estado. Pero pongo esto como ejemplo porque cuando uno tiene una concepción del Estado, solo estoy tocando uno solo de los temas de la refundación del Estado, pero ese tema modificaría por completo el criterio presupuestario, porque tendríamos que pensar ya en función de un Estado pluricultural con necesidades múltiples y tendríamos que romper los esquemas que tenemos. Ahora, si nosotros no queremos llegar a eso, o sigue la estupidez de quienes dominan el país en aferrarse a conceptos básicos, en aferrarse a que el Estado está para defender sus privilegios, la verdad es que nos vamos a enfrentar a una crisis, porque cuando ellos defienden sus privilegios, eso quiere decir que el presupuesto del Estado debe estar orientado a favorecerlos a ellos, a la mantención de sus privilegios y al ejercicio del poder por parte de esta élite. Eso es lo que sucedió. A mí me eligió el pueblo de Guatemala. Me eligieron con un voto duro. Fui electo con mi dinero. Nadie me dio plata. Mi dinero. Y ahí está Guayo Rodman, que hoy está cumpliendo años, que es un fiel testigo, y Otto, que es un fiel testigo de lo que estoy diciendo. Es decir, lo que yo recibí fue una cantidad ínfima. Sin embargo, querían que yo al gobernar, gobernara de acuerdo a sus criterios. Como yo no quise privatizar, como yo quise desmonopolizar, me volví un enemigo y me votaron. Pero para votarme no consultaron al pueblo, no. Ahí hay un libro que se llama Dictating Democracy, que ellos mismos pagaron, escrito por una profesora de Harvard, en donde dice que lo que hubo en el golpe de Estado contra Jorge Serrano fue un acuerdo de élites, de la élite económica del país y de la élite empresarial. Ni siquiera fue el sector económico ni el sector militar, no, fueron dos élites, una militar y una empresarial. Una encabezada por Dionisio Gutiérrez y la otra encabezada por Otto Pérez Molina. Y estos fueron los que se pusieron de acuerdo. ¿Para qué? Para convencer a la élite que ellos representaban, o ellos llegaron a negociar por la élite que ellos representaban. ¿Para qué? Para defender los privilegios de ambos grupos, pero elitistas, no la base. Y estos son los responsables de que tengamos el país que tenemos hoy. Naturalmente, ellos han venido gobernando estos 20 años, hoy están en la cúspide del poder porque ellos tienen el ejercicio del poder directo. Miren lo que han hecho, gobiernan para las élites. Ellos no están gobernando para el país, no están entrenados para eso. Edgar Figueredo dice que ese es un mal del neoliberalismo. Estos no son ni siquiera neoliberales, por favor, estos son feudales, son mercantilistas. Estos están en una etapa primaria,
casi estarían hechos para ejercer un gobierno de primates, pero no para ejercer un gobierno de un país complejo como el nuestro, que tiene 23 etnias y que tiene toda una complejidad sociológica y económica como la que Guatemala presenta en el siglo XXI, que lamentablemente ya no la deberíamos de tener. Con mucho acierto señalaban el caso de Bolivia, señalan el caso de Ecuador, podemos señalar el caso de Perú también, e incluso el caso de México, en donde son países que tienen una configuración étnica parecida a la nuestra, pero en donde hemos avanzado muchísimo en la resolución de este problema. Gracias. Paremos nuestros conductas feudales y ustedes van a ver que vamos a ordenar presupuesto y vamos a ordenar el Estado y vamos a entrar en una refundación del Estado, que es la que nosotros estamos propiciando. Yo no propicio bajo ningún punto de vista, y que se quede muy claro, a ningún candidato a la presidencia, ni me voy a afiliar a ningún partido, ni creo que este sistema partidario y que este sistema de candidaturas represente un cambio para el país, ni que represente ninguna garantía de que puede haber un cambio. Gracias. Gracias, Jorge. Bueno, desgraciadamente el tiempo pues se termina, y las crisis hasta cierto punto provocadas por estas élites, porque a ellos no les afecta, verdaderamente no les afecta, les beneficia. Las inmobiliarias de ellos crecen temporalmente, o ellos lo ven perfecto. Sí, a corto, mediano, incluso a largo plazo, saben que les va a seguir ayudando. Y es que fíjense, un Estado pobre, débil, desgraciado, al servicio de ellos, pues qué mejor. Y con todo lo que se ve, todas las crisis así permanentemente, periódicamente, pues van viento en popa ellos. Ellos están extrayendo el agua para las hidroeléctricas, ellos están extrayendo el petróleo, ellos, no nosotros. No es Guatemala ni es la empresa petrolera, son ellos. La manota. Están extrayendo el oro y la plata. Acabando con los recursos. Claro, ellos están gozando eso, no el pueblo. 3%, 2%, con doble agenda de pesos, etcétera, dobles inventarios o triples inventarios. Así es de que la crisis institucional también es parte de una crisis provocada por ellos. Pero el pueblo no lo logra identificar así. El pueblo entiende que es el gobierno en sí, pero es que es un sistema creado, formado de esa forma. Miren, si ustedes, el otro día hablando con un amigo, me contaba, digamos, de otra forma en que hacen fraudes en ciertas localidades, sobre todo en la metropolitana, en los municipios. Y un montón de cosas que se están ya dando y que se han seguido dando por ellos, por las élites, por la oligarquía. Así es de que la crisis institucional, Germán, ¿se podrá generar desarrollo económico? ¿Se podrá atraer inversión a través de esa crisis generada por ellos, como decía Jorge? Mira, Otto, hay una agenda, y una agenda, yo lo he dicho, elaborada por estos grupos feudales desde hace mucho tiempo. Guatemala, si analizamos los últimos 3 gobiernos, en general, trabajo digno, trabajo, no ha generado nada. Tenemos 2 millones de guatemaltecos trabajando en Estados Unidos, gran mayoría de ellos en forma ilegal, que son los que sostienen la pseudoeconomía guatemalteca con las remesas familiares. Pero mira, la agenda es muy clara. En el tanto tengamos tomado el Estado, es un Estado tomado, fallido, es muy difícil que hablemos de desarrollo. Aquí no se puede hablar de ningún desarrollo humano, desarrollo económico. Si vos mirás los índices de Guatemala a nivel internacional, a nivel mundial, Guatemala sigue siendo de los primeros, pero de abajo, en todo. Aquí seguimos con hambruna, seguimos con la educación del más bajo nivel, no digamos salud, ¿verdad? Que yo solo me tocan esas teclas y me dan ganas de ir corriendo aquí a saber hacer una barbaridad. Yo paso mucho por Casa Presidencial y siento un olor como azufre cuando paso ahí. Igual en el Congreso huele mucho azufre. Ahí está también la Corte Suprema de Justicia y salen acá borbones. Yo no sé si van a nacer volcanes o será que el mismo demonio vive ahí con ellos. Yo creo que la agenda la maneja el mismo Satanás.
Esta gente ha hecho pactos satánicos, ha de tener algún, no sé, algunos, yo creo que con sangre se han cruzado ahí con los del CACIF y entre ellos, para tener como nos tienen al día de hoy en Guatemala. Sigo insistiendo, hay una marginación total de la clase indígena guatemalteca, todavía las tienen estancadas, marginadas, totalmente fuera de lo que es el quehacer nacional, y esto se ha trasladado a las clases minoritarias. Tenemos una universidad manejada, una Universidad de San Carlos, al servicio instrumentalizada por él. En conclusión, Otto, yo no creo en las teorías de neoliberalismo, ni de las derechas, ni de las izquierdas, porque mira, la derecha y la izquierda ahora votaron juntos. O sea, no hay ni ideología en Guatemala. Han estado votando. Allá andan agarrados de la mano los que eran guerrilleros y los otros, y todos se andan besando y se van a motelar juntos ellos y todo. Mira, Otto, ¿sabes al final qué es lo que está pasando aquí, Otto? Que nosotros urge que el pueblo despierte, y urge que aquí en Guatemala, y esto lo digo de corazón, llegue la refundación del Estado. Esa es la única, yo no veo otra salida. Estamos en un callejón sin salida, en el callejón de los cachimbazos estamos. Y aquí va a pasar algo, porque estos son los responsables, por esta gente irresponsable que nos han metido de tener el país como está y en la situación en que se encuentra. Y a ellos los culparemos, la historia y nosotros, de lo que pasa aquí en Guatemala. Claro, gracias. Por favor. Claro, mira, yo sí no creo en la refundación del Estado, con toda sinceridad. Y no es porque no es síndrome del gadejo, pues gana de joder, poco tiempo. Sí. Mire, es cambio de pensamientos, no es cambio de instituciones. Tenemos que cambiar como seres humanos, con otro pensamiento, con otra actitud, con salud mental, con conocimientos, si se quieren, reciclados, pero mejorados, buscando el bien común, buscando el bienestar general. Lamentablemente la economía capitalista o neoliberal, y le puedo poner otros nombres, fomenta el egoísmo, fomenta el yo-yo, fomenta el que todo lo que yo haga es bueno y lo demás es malo. La corrupción es buena para mí si yo la hago. Gracias. La corrupción es mala si la hace otro, porque la corrupción son negocios y es el alma del capitalismo. Sin corrupción no habría ricos, sin corrupción no habría riqueza. Imagínense, lo que queremos es bienestar de recursos. Ese es el nuevo pensamiento que debe imponerse en el siglo XXI, que es una salud mental donde todos estemos conformes con lo que tenemos. Podemos soñar, podemos mejorar, pero buscando el bienestar una colectivo. mezcla, pero... Y el colectivismo fue el que fomentó Jacobacis y Arévalo, claro. Y lo está fomentando América del Sur. Lo que pasa es que le enseñan a los guatemaltecos y a los latinoamericanos y a todo el mundo a ser egoístas. Mi empresa, mi negocio, mi dinero, como decían los norteamericanos, my money, mi ministerio. Mi ministerio, entonces, ¿qué se piensa que el Estado es de ellos? Gracias, Edgar. Edgar Portillo, mira, 130 mil millones la deuda interna, va a aumentar aún más para el 2015. Realmente se está hablando incluso ya de los préstamos en el Congreso, ya están hablando al Banco Mundial 350 millones, al BCE tantos otros millones de dólares, ¿verdad? Más de 7 mil millones. No, 890 son. Sí, pero mira, pues son 8 mil millones, pero es poco. Pero mira, Edgar Portillo, rápidamente, es poco. ¿Qué tienen que hacer el Estado de Guatemala o las instituciones del Estado también para dar muestras ya de que van a ser serias, pues, de cambio para la refundación del Estado? Bien, yo sí no comparto de que en una sociedad los partidos políticos no tengan una ideología determinada. Claro, tienen que tener. La ideología tiene que estar fundamentada en valores, principios, ética, en una identidad de nación. Correcto. Por lo tanto, si no existe, ¿qué es lo que está pasando actualmente en este país, en todos los partidos políticos? Ahí es donde radica los tránsfugas y el deterioro de este país. Y las tranzas. Interesa, sí, solo sí, el partido como un grupo de aborazados que solo interesa el poder para enriquecerse. El otro elemento es que el endeudamiento interno y externo sigue de viento en popa.
Para ahorita el presupuesto del 2015, como bien se decía, van en perspectiva 890 millones de dólares con diferentes entidades internacionales y más o menos 7.500 millones en bonos se está contemplando. Esto está implicando que desde ya podemos prever que el año que viene va a ser peor en liquidez, porque el Congreso de la República, con la desconfianza que maneja actualmente de que el próximo año es un periodo electoral y por lo tanto mucho de ese dinero va a las bolsas de los politiqueros, sobre todo quienes están en el poder, bajo estas circunstancias va a ser difícil un presupuesto equilibrado. Esto va a empeorar la situación económica y social del país. Que no nos extrañe que sigan todos esas cortinas de humo que salen, que tienen cierto porcentaje de verdad, pero que también tienen un agregado psicológico. Psicológico con un fin predeterminado. ¿Cuál? Obtener los 4.000 millones de bonos del Congreso y 2, hoyo por las letras de tesorería. Ambos endeudamientos son terribles, porque las letras de tesorería tienen que pagarse antes del 31 de diciembre, al cortísimo plazo. Eso implica mayores tasas de interés. Y 2, es una liquidez que hace falta y hay que traerla a como dé lugar, sin importar el costo de eso. Si se va a vía bonos, pues también un bono que hay que venderlo a una tasa de interés para que sea motivante en el cortísimo plazo, a una tasa de interés del 6, del 7%. ¿A quién están favoreciendo? Y bien lo decía el ingeniero Serrano Elías, las élites, los feudos, porque estos feudos están en toda la estructura económica del país, y ahí es cuando uno dice hay que refundar el Estado, porque estas élites, estos feudos no pueden de otra manera obviarse, apartarse del interés económico que tienen, que es lo único que les corresponde. Bajo estas circunstancias yo sí creería que la situación es bastante complicada. Ese presupuesto del 2015, y bien lo decía ya Otto también, cuando se habla acá de candados, esos candados no funcionan. Eso es un candado, pero tomar la llave para que le quitas la llave cuando vos querrás. Porque hay leyes colaterales que están permitiendo, como ustedes dicen, esos concursos de licitación, que si no se van por acá, se crean los estados los estados de calamidad, etcétera, y hay justificación para gastar. Las exenciones. 2, es posible que se piense en una puntada de reforma tributaria o una modernización, como el fracaso que tuvo la que ustedes ya conocen. Pero ¿dónde va a descansar? Y aquí concluyo. Están pensando en aumentar del 12% al 15% el IVA. Es decir, los feudos, las élites, siguen apartándose del problema esencial de la recaudación tributaria de este país, porque ahí está el crimen organizado en toda su dimensión, con diferentes imágenes, con diferentes grados de representación y con diferentes intereses, pero siempre el fin, enriquecimiento ilícito a toda costa. Y lo social, como ya se dijo acá, lo social, la crisis social de este país les viene sobrando. Las crisis sociales y económicas de este país en el momento son oportunidades para lograr agrandar los feudos de este país, y bien lo dice en su titular Prensa Libre este día, que bueno. Sí, y de alguna manera tampoco muy claro, pero Jorge, rápidamente el tiempo se terminó y quisiera yo hacerle esta pregunta a usted, porque acá hemos promovido la refundación del Estado. Así es de que vamos con la cámara, sí. La refundación del Estado es importante, o sea, es necesaria. Yo le quiero hacer a usted esta pregunta, por favor, bastante directa, porque a veces busca otra salida, pero Ángel González es parte de la élite o de la clica, como yo le he denominado, y otros sectores del poder económico manejan los medios a través de la pauta publicitaria, incluyendo las actividades como la minería, electricidad, etcétera.
¿Ha logrado usted algún apoyo o cree usted que ellos estén interesados en la refundación del Estado? Porque nosotros promovemos esa refundación, pero ¿cree usted que ellos quieran la refundación del Estado? Y si cree que la élite o la oligarquía del país quieran la refundación del Estado, y si no, ¿cómo hacer para que la quieran? Jorge. Bueno, Otto, cualquier persona que en Guatemala tenga 2 dedos de frente sabe que el Estado está fallido, que no tenemos instituciones y que nos hemos vuelto casi tierra de nadie. La gente hace justicia por su propia mano. Es un país en que horriblemente tenemos que aceptar que hay aproximadamente 400 personas linchadas por la población para hacer justicia por su propia mano. Y esto es solo un ejemplo de la situación en que está el Estado guatemalteco. El Estado guatemalteco hay que votarlo y refundarlo. ¿Cómo se va a refundar el Estado? No hay dogmas. La propuesta que nosotros estamos haciendo para la refundación del Estado no es dogmática. Estamos abriendo temas para discutir. Por ejemplo, se ha cometido el gravísimo error en el pasado de agarrar un texto constitucional y hacerle nada más modificaciones al texto constitucional, sin que antes se llegara a concebir qué Estado queremos. Queremos un Estado plurinacional, queremos un Estado intervencionista, queremos un Estado libertario. ¿Qué tipo de Estado queremos? ¿Cómo deben trabajar en ese Estado los partidos políticos? ¿Qué son los partidos políticos? ¿Cuál es la función de los grupos intermedios, de los sindicatos, de todo eso? Yo pensar en hacer una refundación del Estado excluyendo a ningún sector. La refundación del Estado debe ser incluyente, debe jalar a todos los sectores, aunque ahora estén perdidos, pero hay que jalarlos y reordenarlos porque el Estado necesita todo. Lo importante es que los guatemaltecos nos pongamos de acuerdo en el modelo del Estado moderno que necesitamos. Estamos nosotros como el último país en desarrollo en América Latina. ¿Por qué? Porque seguimos atados a unas estructuras de Estado que estuvieron vigentes hace 200 años y que tuvieron vida en 1871. No podemos seguir así. Nuestro Estado ya tiene otras características, el mundo tiene otras características y tenemos que reaccionar y actuar ante eso. La propuesta que nosotros estamos haciendo es una propuesta moderna de un Estado que se ajuste a nuestras realidades. No podemos seguir pensando como pensaron los colonizadores que venían a imponer una cultura. No, eso ya no puede seguir siendo. No podemos seguir pensando que el sistema judicial se va a seguir ejerciendo por la corrupción, que los medios de comunicación van a seguir haciendo lo que se les da la gana y manejándose como quieren por principios que ellos mismos han elaborado y han sustentado. Yo quiero decirle a mi buen amigo Edgar Figueroa que si él quiere enriquecerse realmente de lo que fue la discusión de lo que debía ser un Estado, que mire la discusión entre Marx y Hegel con respecto a la concepción del Estado. Ellos no estaban de acuerdo en el Estado que querían, pero discutieron sobre el Estado que querían hacer. Se criticaron. Entonces yo lo que digo es que nosotros tenemos obligadamente que abrir un diálogo sincero en el país, dándonos cuenta que lo que tenemos es un Estado fallido y que ese Estado fallido no puede, bajo ningún punto de vista, óiganlo bien, bajo ningún punto de vista, aceptar el Estado que tenemos actualmente. Yo no lo acepto étnicamente, no lo acepto culturalmente, no acepto las instituciones del Estado como operan, ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, ni el Judicial. No acepto la forma como el sector empresarial y sobre todo su élite se está comportando. Miro muy débil la forma como el sistema cultural, los sindicatos, la representación nacional se está llevando a cabo. Tenemos que repensar todo eso y tenemos que encontrar fórmulas que nos permitan
como dicen los ideólogos de la refundación del Estado sudamericano, el buen vivir. Ya, gracias. Olvidémonos de tanta cosa. Los guatemaltecos queremos tener un buen vivir y vivir en paz. Gracias. Bueno, por último, nos despedimos, si nos excedimos del tiempo. Rápidamente, la llamada de atención es para el pueblo de Guatemala, que también es una sociedad fallida, que prácticamente es también responsable de lo que estamos viviendo hoy. Si no cambiamos el presente, no esperemos tener un futuro diferente. Así es de que a través de los medios de comunicación podemos empezar a generar ese rechazo para los monopolios de la radio y la televisión, incluso prensa escrita, que generalmente representa intereses del sector, el sector oligárquico del país, las élites económicas del país, los monopolios del país. Lo decimos de esa forma para que el pueblo de Guatemala vaya entendiendo quiénes son los responsables, los que han tenido a este país de rodillas y que han vedado la oportunidad de desarrollo para millones y miles de guatemaltecos. Que tengan feliz día. Muchas gracias.